Muy bien, pues ya estamos conectados, ahora sí. Un poquito caprichosos los aparatitos, pero bueno, ya estamos al aire, estamos en vivo transmitiendo para Radio Plantón en el 92.3 de la frecuencia modulada, aquí en el Zócalo, justo en el corazón de este paro indefinido que convocó la CENTE a través pues de su Congreso Extraordinario Nacional. Y también estamos transmitiendo por las redes sociales en la página de CENCOS, la página oficial de la sección 22 y la página de Radio Plantón. Entonces decíamos hace un momento, pues tenemos el gusto, tenemos el honor de compartir la palabra con Francisco López Bárcenas, quien ha escrito a profundidad sobre diferentes temas que tienen que ver con la vida de nuestros pueblos originarios. Entonces el día de hoy, el día de hoy nos va a compartir el tema de educación y los pueblos, derecho de los pueblos originarios. Pues bienvenido maestro. Muchas gracias. Pues en principio permítanme agradecer el espacio de Radio Plantón para dirigirme al público, al magisterio en lucha en este caso, y pues brindarles la solidaridad que merecen. Yo creo que es una de las luchas más justas que hay. Pues no hay nadie, creo yo, que dude que de la educación de los niños y de los jóvenes depende el futuro que debamos tener. De ahí que se me hacen bastante justas las demandas de los salarios, de las condiciones laborales, de la seguridad social que están demandando los profesores, y también las demandas que tienen para el mejoramiento de la infraestructura en donde trabajan y de los derechos de los niños. Todos sabemos, no es una lucha de ahora. Recuerdo más o menos unos 40 años, 1985, me tocó vivir, no, como estudiante de la Normal de Oaxaca, me tocó vivir las luchas del magisterio en ese tiempo. Son 40 años, seguramente muchos de los compañeros de aquel tiempo pues se nos han adelantado. Seguramente muchos jóvenes nuevos existen también en estas luchas y bueno, pues yo creo que es importante también este contexto. Solamente para los nuevos, yo diría, era muy emocionante en aquel tiempo ver cómo estaban hermanadas las luchas de los maestros con las luchas de los campesinos, cuando Vanguardia Revolucionaria, que era la corriente hegemónica priista en ese tiempo, intentaba tomar las escuelas, cuando los maestros se iban a los paros, los pueblos, me acuerdo mucho y me emociono, cuidaba las escuelas en ese tiempo. Entonces, pues creo que hay mucho que decir de la historia de las luchas, pero como digo, no son recientes y creo que hay que recuperar toda la historia, por ejemplo, de las escuelas, las primeras escuelas de la Revolución Mexicana, las misiones culturales, las normales rurales, en donde muchos compañeros se forjaron, ¿no? En ese tiempo, pues estaban muy ligadas al proceso de reforma agraria. De hecho, yo recuerdo mucho cómo los maestros tenían, los estudiantes, los futuros maestros tenían prácticas agrícolas, tenían prácticas pecuarias para que al salir no solo enseñaran a los niños, sino también enseñaran a los grandes a cómo hacer producir las tierras que se le estaban entregando. Quiero hacer una mención muy especial ahí en Oaxaca, a la coalición de maestros y promotores indígenas de Oaxaca, porque creo que son unos de los que han recuperado y han mantenido esta historia. Y bueno, pues es necesario decirlo, ¿no? De las escuelas normales, de las luchas de los magisteriales, de esta relación con los pueblos, pues surgieron líderes muy importantes en la lucha nacional y en la lucha armada, cuando ya las vieron cerradas las posibilidades institucionales.
recuerdo muy, bueno, todos recordamos al maestro Arturo Gámez en Chihuahua, recordamos a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez en Guerrero, y hay otros, muchos otros que se han ido forjando. Quisiera decir también que el magisterio ha formado sus propios ideólogos, que ha enfrentado a otros tipos de ideólogos. Nosotros en las escuelas, de manera oficial, en los libros de texto incluso, se nos dice que uno de los grandes pensadores que forjaron el futuro de México después de la Revolución Mexicana, pues era un señor que se llamaba Martín Luis Guzmán, que famoso literato, famoso periodista, que con el tiempo llegó a ser director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Sin embargo, en el fondo, este señor, pues era tenía una postura muy discriminatoria hacia los pueblos indígenas. Permítanme leer una cosa que escribió él en 1915, en plena guerra civil entre carrancistas y el Ejército Popular de Villa y Zapata. Él escribía lo siguiente, miren, lo cito textual. Dice: la población indígena de México es moralmente inconsciente. Es débil hasta para discernir las formas más simples de bienestar propio. Tanto ignora el bien como el mal, así como lo malo de lo bueno. La masa indígena es para México un lastre o un estorbo, pero solo hipócritamente podría acusársele de ser un elemento determinante. En la vida pacífica y normal, lo mismo que la anormal y turbulenta, el indio no puede ser sino una función única, la de un perro fiel que sigue ciegamente los designios de su amo. Eso escribía nuestro literato en 1915. Hay otros casos, por ejemplo, el profesor Rafael Ramírez Castañeda, un veracruzano, él, famoso pedagogo, evidentemente, pero a él le tocó formar muchas generaciones de profesores, y recupero también una parte de un discurso que él dio cuando estaban titulando a una generación de maestros, y les decía, literal: el primer consejo serio que yo quiero darles es que con estos niños no hagas otra cosa antes de enseñarles a hablar castellano. Tu labor comienza enseñando a los indios a hablar el castellano, a fin de que puedan comunicarse y entenderse con nosotros, los que hablamos este idioma, ya que ningún interés práctico nos empuja a nosotros a aprender el suyo. La vida entera de los pueblos se condensa en el lenguaje, de modo que cuando uno aprende un idioma nuevo, adquiere uno también nuevas formas de pensar y nuevas maneras de vivir. Por eso yo considero como cosa importante que tú sepas enseñar el castellano como Dios manda, es decir, sin traducirlo al idioma de los niños. Pongo estos dos ejemplos porque fueron muy importantes, muy influyentes en los primeros años de nuestra educación, la que se forjó con José Vasconcelos, la que se forjó después con Torres Bodet, la que se sigue forjando ahora, que mucho tiene eso. Sí, nosotros hablamos de educación indígena, pero pues sigue siendo en español, los contenidos siguen siendo mucho en español, y creo que traemos todavía esa herencia. Afortunadamente hemos tenido, como yo decía hace un rato, pues muchos profesores, muchos intelectuales indígenas que han enfrentado este tipo de posturas. Y quisiera recordar también dos. Una de ellas es la de Ignacio Ramírez, llamado el Nigromante, muy famoso él como legislador, pero él fue muchas cosas. Él fue maestro, él fue guerrillero cuando la intervención francesa, él fue secretario de Educación en el Estado de México, impulsó mucho la educación indígena en el Estado de México, fue muchas cosas, pero dentro de eso fue un indígena chichimeca, así lo reconoció él siempre, aunque no se le ha reconocido mucho en la literatura oficial nacional. Él siempre se reconoció chichimeca, y él en 1856, cuando se discutía la Constitución de 1917, dijo:
Entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas y encontraremos 100 naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una sola. También la diversidad de idiomas hará por mucho tiempo ficticia e irrealizable esta fusión. Ya en el siglo XX, ahí en Oaxaca, en la Mixteca, en concreto en la ciudad de Nochistlán, estaba un maestro originario de ese municipio, el maestro Abraham Castellanos Coronado, un gran pedagogo, gran ideólogo de cómo debería ser la educación en México. Y él lo ligaba mucho a lo indígena, a las poblaciones indígenas, y decía, el gran problema de México es un problema de educación étnica. Cuando en México el maestro cruce por las montañas con la bandera de la paz, habremos puesto la piedra angular de la civilización. Entonces los héroes que cayeron por la defensa del suelo en las lejanas épocas de la conquista española se levantarán de sus tumbas para saludarnos, porque habrá salido el verdadero sol de la libertad. La educación mexicana está por formarse y dados los elementos que tenemos, será más completa y más segura porque nuestros elementos son los más poderosos. Hace unos años, hará unos 20 años tal vez, la sección 22 del sindicato, del CENTE, hizo una impresión de los discursos de este maestro, del maestro Abraham. Por ahí deben tenerlo algunos maestros todavía. Y si no, yo haría una recomendación que se hicieran dentro del programa que tiene el sindicato sobre, pues sobre la nueva educación, porque creo que son muy actuales en eso que estamos hablando. Bueno, he dicho todo esto porque creo que pues el magisterio, las condiciones en que trabaja y sobre todo las condiciones en que lucha, genera sus propios líderes, pero también genera sus propios pensadores. Y aquí es donde yo quisiera insertar el asunto de la educación y los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en Oaxaca, sobre todo en Guerrero, en Chiapas, en el sur, donde está el Michoacán, el centro del país, en donde está bastante arraigada la CENTE, pues tenemos una concentración fuerte de población indígena, que desde los años también en que se daban estas grandes movilizaciones, los años en que se formaban las coordinadoras, quiero decir los 70 y los 80 siglo pasado, también ellos estaban reivindicando su derecho a ser pueblos. Fíjense ustedes que ahora que estaba pensando esta intervención, estaba viendo, por ejemplo, el ideario del Partido de los Pobres en 1972, del Partido de los Pobres comandado por Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, y ya en su punto 13 de ese ideario, el Partido de los Pobres ya hablaba de la reivindicación de los indígenas, aunque no lo hacía en los términos y con el lenguaje que se hace ahora. Esos campesinos a los que nosotros llamamos indígenas, decía, pero ya estaba ahí la lucha contra la discriminación racial que tanto sufrimos todavía, y que ya estaba ahí la reivindicación de las tierras y los gobiernos propios. Yo creo que también había que hablar de eso cuando digo que las luchas del magisterio, sobre todo las contemporáneas, y la lucha de los pueblos indígenas coinciden mucho en el asunto de los tiempos en que van surgiendo. Hay otras cosas que se pueden decir. Evidentemente, el centro y sur del país, pues la mayoría de la población es indígena, y si uno ve las reivindicaciones actuales de los pueblos,
para hablar de las centrales, los gobiernos propios, los territorios indígenas, la administración de sus recursos naturales, el derecho a su identidad cultural, dentro de las que me interesa señalar ahorita, pues tienen una relación muy importante con las demandas de los pueblos y con la forma en que los maestros han ido adaptando los programas de estudio a sus realidades concretas. Dice, por ejemplo, la, la- el lema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por una educación al servicio del pueblo. Sí, está muy bien. ¿En qué momento se divorció la educación de los pueblos? Es lo que había que hacer, porque yo creo que hay que reivindicar que la educación debe estar al servicio de los pueblos. Es más, yo creo que en las condiciones en que está viviendo nuestro país, los que accedemos a una educación superior, casi es un privilegio, porque las condiciones en que vivimos, y no debería ser eso, hay que reivindicar una educación al servicio del pueblo. ¿Cómo podemos interpretar esto relacionándolo con la actualidad que vivimos y con la lucha de los pueblos? Fundamentalmente creo que los pueblos necesitan mucha capacitación y mucha orientación en torno a las condiciones en que estamos viviendo. Quiero decir, por ejemplo, que en la actualidad ya es un hecho reconocido internacionalmente y también reconocido en nuestro país, aunque en nuestro país a medias, de que los pueblos indígenas son una realidad como sujetos titulares de derechos. Una cosa que casi no se enseña en las universidades, que hay que aprenderlo en las calles o que hay que aprenderlo en otros espacios, pero no se enseña, que se enseña mucho que los pueblos existen, que son prehispánicos, que precedieron a la formación del Estado, pero muy poco, casi nada se dice de los derechos que esto genera. Y yo creo que aquí es donde el magisterio puede jugar un papel importante y creo también que el proyecto de educación de los trabajadores de la educación en Oaxaca, el PTEO me refiero, puede contribuir mucho a eso. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que tenemos derecho, los pueblos tenemos derecho a la autonomía fundamentalmente, de que tenemos derecho a los territorios que están siendo invadidos por las empresas transnacionales. El gobierno de Oaxaca hace días se vanagloriaba de cómo la cervecera Modelo, pues nos ha colocado a nivel internacional, pero no nos dice cuánta agua han sacado de los territorios indígenas y que no les han dado un centavo por eso. Hay una invasión, hay una nueva invasión a los territorios indígenas, ahora ya no de manera armada, sino a través del capital. Los gobiernos indígenas que en Oaxaca se resuelven un poco a través de las elecciones por usos y costumbres. Y digo un poco porque ya electos, pues vuelven a funcionar como cualquier otro municipio. Sin ejemplos como Michoacán, por ejemplo, que sin ley de elecciones por uso y costumbres han construido a través de la lucha política y a través de la lucha legal unos precedentes que dicen que los gobiernos, los pueblos indígenas pueden tener sus municipios sin sujetarse, ojo, a lo que dispongan las leyes orgánicas municipales en ese aspecto. Y tenemos muchas cosas así, tenemos cosas en Oaxaca mismo, ahí a 30 minutos de kilómetros, perdón, de donde están ustedes en Radio Plantón, a 30 kilómetros del centro existe la coordinadora del pueblo del Valle de Oaxaca en defensa del agua, la COPUDA, que ha sentado un precedente que poco se conoce, pero que ellos han logrado a través de años de lucha y a través de la solidaridad de muchas sectores sociales, organizaciones gubernamentales, y sospecho que el magisterio ha tenido un papel importante ahí, es que ahora ellos pueden administrar legalmente su agua, una cosa que no sucedía desde la Constitución de 1917. En fin, estoy hablando de procesos que se van dando en los pueblos
que no se conocen y que un acercamiento entre estos pueblos y el magisterio haría muy bien en ir delineando esto que dice el lema del sindicato. Estoy de acuerdo que pues la mayoría de maestros o todos los maestros que participan de la CENTE, pues dirán, ¿y por qué está alabando al CENTE este señor? No, no estoy alabando al CENTE, estoy reivindicando el lema del CENTE por una educación al servicio del pueblo, al servicio de los pueblos. Creo que tenemos que volver a eso, a poner eso en el centro. Hay muchas cosas que la CEMPIO ya nos ha dado algunas muestras en algunas décadas anteriores, pero creo que es necesario profundizar. Una educación que acerca al pueblo, evidentemente, que tiene que recuperar mucho de los contenidos regionales, no solo históricos, sino también políticos, sino también económicos, sino también culturales en la educación. Tiene que impulsar nuevas metodologías, ya lo hacen algunos compañeros proponiendo pedagogías comunales, ya lo hacen, no sé hasta qué grado se ha discutido como gremio en la sección 22 y en las otras secciones que participan de esta lucha y de la CENTE, pero creo que es necesario hacerlo, muy necesario también ir conformando nuevos materiales que respondan a las realidades concretas que viven los niños, los jóvenes que están en la educación. Y bueno, creo que eso es lo que necesitamos, pues, para una verdadera transformación de fondo, que en realidad sí haga una transformación de la realidad que estamos viviendo. Por ahí dejaría una intervención primera, si hay algunas preguntas, inquietudes que puedan formular, pues yo adelante. Bien. Mm, ¿Me gusta que hagamos alguna pregunta al público o hacemos una pausa? Usted nos dice. Si el público puede hacer preguntas, adelante. Ok, muy bien. Pues el público aquí que nos está escuchando, si gusta hacer alguna pregunta, pues están abiertos los micrófonos o también desde las redes sociales, si alguien quiere mandar alguna pregunta, podemos mandar las preguntas. Pues se trata de una charla, ¿no? Aquí que podamos Sí, platicar. claro. En lo que formulan algunas, si gustas, Oscar, puedo comentar algo que me están escribiendo desde Guerrero, compañero Jaime Leiva García, hace un comentario acerca de cómo estas luchas de las que estoy hablando, pues también se fueron apagando un poco, perdiendo su dinamismo en la medida en que se permitió que los partidos políticos permearan las luchas. Y yo creo que esta es una reflexión que hace el compañero muy atinada, porque a mí me parece al principio que hay una crisis actualmente muy fuerte, ¿no?
Y no mencioné, pero muchos de los líderes en los 70s, sobre todo 60, 70 y también en los 80, pero sobre todo en los 60 y 70, muchos de los líderes campesinos fueron líderes magisteriales. Y en el estado de Guerrero, yo me sorprendía mucho en los 80s, cuando un día veo en Oaxaca de León una marcha que encabezada por maestros que decía viva la CTM. Dije, ¿qué pasó? Los maestros revolucionarios reivindicando a la CTM, y que me acerco y no, era la CTM, era la confederación de las tres mixtecas, la mixteca guerrerense, poblana y oaxaqueña. Y bueno, pues el maestro Otón Salazar iba adelante de ella. ¿Quién no recuerda al maestro Otón Salazar, mixteco de Guerrero, primer si no estoy mal, primer presidente municipal de izquierda en esa región, al grado que le llamaron la Montaña Roja? Estas luchas que permearon mucho, como les digo, esas épocas, aunque no se hablara el mismo lenguaje, pues se han debilitado, se han perdido en mucho su mística por la acción de los partidos políticos. Y yo creo que sí había que reivindicar, porque ahora pues los partidos políticos son todo menos impulsores de las luchas de los pueblos, ¿no? Bueno. Sí, compañero, manejar el término de pueblos originarios y pueblos indígenas, yo creo que sería interesante como irlo definiendo, ¿no? Mi opinión es que ir identificando más la cuestión como pueblos originarios, ¿sí? Y lo que usted comentaba de la época porfiriana, en donde igual hace muy poco se hablaba en Brasil de que los pueblos originarios ni siquiera tenían razón ni alma, sino tenían la religión cristiana, ¿no? Si usted pudiera profundizar un poco más. Bien, parece que tenemos también un comentario en Facebook. Bueno, dice Ismael Bernardo Zárate, estoy escuchando atento su conferencia, doctor. También se debería de seguir con el principio que donde haya un niño, que haya un maestro. Le escribo desde San Cristóbal a Moltepec. Sí, claro, claro, tiene razón el compañero, porque miren, la educación, según nuestra propia Constitución, es un derecho humano, ¿no? O sea, todos, por el hecho de ser únicamente, deberíamos tener a una educación. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas, sociales de nuestro país, ya lo mencionaba hace un rato, hacen que esto no sea un derecho, sino casi un privilegio. Los que ya tenemos cierta edad sabemos que lo que costó que fuéramos a las primarias. Seguramente muchos de los maestros tuvieron que trabajar en casas ajenas sin que les pagaran, solo por la comida y el hospedaje para que pudieran sacar sus estudios. Sí, eso sigue existiendo, nada más que ahora yo creo que se ha agravado por la crisis económica que tenemos. Los papás, las familias no, que están muy alejadas de las ciudades, pues viven en condiciones precarísimas, precarísimas. Yo la semana pasada estaba en la Sierra Nororiental de Puebla, y caramba, da tristeza ver cómo viven los niños, cómo viven los jóvenes, cómo que las dificultades para ir a la escuela. Pero la pregunta aquí sería, ¿y qué está haciendo el Estado para eso? Y ampliándola un poco más, ¿y qué está haciendo en este momento en que están negociando también con el gobierno estas condiciones? Yo creo que lo que comenta el compañero de Santiago Moltepec tiene mucha razón. La lucha magisterial que sostiene la CENTE, evidentemente,
como ya dije hace un rato, sí ha rebasado lo gremial de solo las demandas del magisterio, pero creo que justamente su alianza con los pueblos la puede llevar a ampliar esas demandas, a ampliar la participación de los pueblos y ver, ver cómo se le puede hacer para lo que dice el compañero de Amoltepec, que donde haya un niño haya un maestro, porque no hay razón, no hay ninguna justificación ni ética ni de algún tipo para dejar a un niño sin derecho al estudio. Estamos truncando la posibilidad de un futuro mejor cuando hacemos eso. A ver, también la otra pregunta que hacía el compañero, no sé si la alcanzó a escuchar o... No, si me la repites. Bueno, allá. Le comentaba, compañero, que el tema de si es indistinto o es correcto manejar la cuestión de pueblo originario o pueblos indígenas, ¿no? Eso sería interesante como irlo perfilando cada vez más. Y el otro tema es que a la fecha se maneja todavía el término de que si no están castellanizados o incluso si no tienen la religión cristiana, no tienen alma ni razón. Y eso Claro. hace muy poco todavía se escuchaba por parte del mismo Papa, ¿no? En caso de Sí. Brasil, el caso de los pueblos originarios allá en el Amazonia, ¿no? Y lo último que usted Sí. comentó es cómo vincular más la lucha magisterial. De repente, caso de Oaxaca, pues, está todo el tema del maíz transgénico, de la alta migración y hoy toda la cuestión de los megaproyectos, ¿no? Que como bien Sí. se decía aquí, pues de repente el desarrollo para la 4T, pues es traer megadesarrollos, minería, trasvasar el agua o las grandes eólicas, ¿no? Y hoy con el proyecto interoceánico. Sí, claro. Mire, la diferencia entre indígena, originario, indio, tiene connotaciones diversas. A veces se vuelve muy bizantino, es decir, como sin sentido discutirlas, pero creo que también tiene su trasfondo político. Si uno recuerda, o bueno, más bien lo digo, los indios no existen. O sea, si uno va a las comunidades y le pregunta, ¿existen indígenas acá? Pues lo más decente que le puede pasar a uno es que le mienten la madre, ¿no? Porque no existen los indios. O sea, no existe en las comunidades, existen Tunsavi, existen Vinizá, existen Ayug, existen, pero indígenas como tal no existen. Los indígenas los inventaron los españoles como una manera de hacer a un lado lo que era distinto a ellos. Como no lo entendían, pero en algunos casos, como su conocimiento era superior, su organización era superior al de ellos, pues no querían que los rebasaran y los hicieron a un lado. Ponemos el caso de la medicina zapoteca, por ejemplo, cuando llegan los españoles, pues es superior a la de ellos, ya hacían operaciones de cráneo en ese tiempo, los mixtecos ya hacían operaciones, ya conocíamos la penicilina, aunque no fuera con ese nombre, y la grandes ciudades como Tenochtitlan, como Mitla, como las ciudades mayas, asombraron tanto a los españoles que la verdad yo creo que se espantaron. Y separaron todo lo que era distinto a ellos, lo nombraron indígena, que en el fondo no tiene una connotación peyorativa porque lo único que significa es el que es originario de tal lugar, pero con el tiempo se le fue dando una connotación de dominación, de discriminación, de racismo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo
en muchos casos, en muchos, indio también se equiparó a indígena con una connotación muy, muy peyorativa, muy discriminatoria. Entonces, pues sucedieron cosas raras. Nuestros papás, mis papás en este caso, pues me prohibieron hablar castellano para evitar que me discriminaran fuera de la comunidad. Sin embargo, en los 70s, 80s, debido a las luchas internacionales de los indígenas, se adoptó el concepto de indígena para reconocer derechos. Esa es una razón por la cual vale la pena recuperar la idea de pueblo indígena, porque se tienen derechos. Lo de pueblos originarios entiendo que lo están reivindicando muchos pueblos como una manera de dejar a un lado lo indígena, y no lo veo mal. Nada más hay que tener cuidado que si uno va a un tribunal a reclamar derechos de pueblos originarios, nos van a decir que eso no existe. Tiene que ser con el concepto de pueblo indígena. Entonces, diría pues, vale la pena una discusión de ese tipo si tiene sentido reivindicador, es decir, si libera. Si nada más es por hacer una charla o cosas, no le veo ningún sentido. Ahora, con lo otro que se menciona, yo he estado insistiendo que esta frase de por una educación al servicio del pueblo tendría que en una interpretación actual de lucha, de reivindicación, tendría que expresar y cuál es la situación actual del pueblo. La verdad es que la situación actual del pueblo, todo el mundo lo reconoce, es de un dominio del capital sobre cualquier otra cosa, sobre el gobierno incluso, ¿no? Él dicta las medidas de cómo se evalúa a los niños. La prueba PISA se aplica independientemente de que, sin ver si su realidad es la que dice esa o no, y por eso todos salimos mal, ¿no? Pero una realidad concreta es eso, estamos siendo saqueados por el capital transnacional a través de los megaproyectos que se sustentan en los tratados de libre comercio. Entonces, la lucha, yo creo también, la lucha magisterial, la lucha de los pueblos y de cualquier sector en general tiene que ser por transformar esta realidad. Es decir, tenemos que recuperar esto que se dice mucho de palabra, la soberanía en muchos términos, la soberanía educativa, la soberanía alimentaria, la soberanía política, y eso solamente la podemos hacer si entendemos las luchas que se están dando en diversos sectores y somos capaces de atinarlas para hacer un solo frente, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical para acomodar también aquí los aparatos que se nos desconfiguran de repente, pero regresamos en un momento. Estamos en una charla con el doctor Francisco López Bárcenas, quien nos está hablando sobre educación y derecho de los pueblos originarios. Estamos en el 92.3 del FM Radio Plantón y en las páginas de Sencos. No escucho. Perdón. Estamos transmitiendo desde Radio Plantón en el 92.3 de la frecuencia modulada y en las plataformas de Sencos 22, la página de la sección, y Radio Plantón. Entonces, un saludo a todos los que nos están escuchando desde diferentes lugares. Regresamos en un momento, vamos a una pequeña pausa musical. No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad.
mientras la familia del patrón se va. Cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre los azar, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración, nos dicen que es por el bien de la nación. Que la... Sí, adelante. Ya se resolvió. Bueno. Ya se resolvió. De acuerdo. Les decía que me ha llegado un comentario que dice, es necesario saber qué contenidos curriculares están en los programas educativos de las escuelas o instituciones formadoras de profesores. Esto implica repensar la educación, la formación y el sentido de compromiso social que se adquiere en las escuelas. Y en el caso de los indígenas, las instituciones formadoras de docentes los blanquean. La construcción de pedagogías comunitarias que brinden seguridad cultural y respeto se hacen necesarias en la actualidad. Una ardua tarea pendiente. Sí, yo creo que este comentario es atinente y bueno, se refiere más que a la actividad profesional de los profesores, pues a la formación como profesores. Yo creo que está bien porque dependiendo del tipo de profesores que tengamos, pues esa va a ser el tipo de educación o en mucho va a ser el tipo de educación que reciban los niños que impartan ellos, ¿no? Pues creo que es también un elemento importante. Yo no sé hasta qué punto la CENTE o la sección 22, en el caso de Oaxaca, los está contemplando. Lo cierto es que ante una nueva realidad social, la educación que recibamos, la educación que se imparta el Estado, pues tendría que ser una cuestión distinta. Y en esto que quiero también abordar el tema de los derechos indígenas, porque miren, ahorita hay muchos problemas electorales relacionados con los pueblos indígenas. El central es que los partidos políticos abusaron de una legislación muy débil que hay y se los permitió el INE, que registraran como candidatos indígenas, personas que ni siquiera saben el nombre de la comunidad que las postula. En mucho, esto se debe a una mala educación de los funcionarios y de los políticos, evidentemente, que yo creo que había que mandarlos a reeducarse prácticamente, porque dicen que no entienden los derechos indígenas y más bien yo creo hacen que no entienden, porque como dije hace un rato, los derechos indígenas son derechos de los pueblos. Y también dije, en las escuelas casi no se enseña. Eso no es argumento para que un funcionario público encargado de aplicar la ley la desconozca. ¡Ay! Estábamos. Sí, estaba explicando lo que a mi parecer es una mala educación de los funcionarios públicos y de los políticos en esta contienda electoral porque abusaron de la ausencia de una legislación adecuada con relación a candidaturas indígenas y registraron pues a políticos que nada tienen que ver con los pueblos indígenas como sus representantes. Esto es bastante grave, aunque a los políticos les parezca que no es así, pues sí es una bastante grave porque se está usurpando una representación que tiene que ver con los indígenas. Creo que es una actitud además muy discriminatoria, muy racista, detrás de la cual se piensa, bueno, pues total son indígenas, no pasa nada, o pues ni lo saben hacer, ¿para qué los ponen de diputados o de senadores? Cosas de ese tipo.
Pero lo más grave que veo detrás de estas usurpaciones es que nos perdemos de la oportunidad de pues de darle un poco de aire a nuestro maltrecho sistema político electoral, con otros elementos que pueden aportar los pueblos indígenas. Pienso, por ejemplo, que para los pueblos indígenas la política no es corrupción, no es hacerse rico, no es aprovecharse para después saber si ya pueden vivir sin trabajar, sino que es un acto de servicio. Eso podríamos haber aportado en este proceso electoral. El otro asunto es que en los pueblos indígenas y en Oaxaca se sabe mucho, seguramente en Chiapas y en Guerrero de suceder un tanto, este, como servicio es gratuito, no, pues no se cobra por eso. No se están esperando los grandes sueldos, los grandes, apoyos en asesores, los grandes gastos de representación, nada de eso está esperando. Y es otro asunto que se pudo haber aportado. Otra cosa es que las autoridades indígenas normalmente se ocupan de resolver problemas concretos. Todo esto, como digo, se pudo haber hecho bien si los políticos y si los funcionarios encargados de llevar a cabo los procesos, pues tuvieran una educación distinta. Creo que ahí tenemos un déficit con relación a los programas de estudio del gobierno y que, bueno, seguramente podremos impulsar en los tiempos que siguen, pero que es importante que la gente sepa que lo que están haciendo los políticos, todos los políticos de todos los partidos, pues está bastante mal, ¿no? Mm, pues no sé si hay alguna otra cuestión, alguna pregunta. Al doctor, ¿a quién le competiría, o más bien, quién sería, o cómo le haríamos para que el término pueblo originario tuviera un alcance legal o tuviera fundamentación legal? Nada más. ¿Sí escuchó? Bueno, Bueno, sí Sí, alcanzó a alcanzó a escuchar la escuchar la pregunta. pregunta. no. A ver, por favor, si nos repiten la pregunta. Doctor, buenas tardes. Buenas Gustavo Martínez de la DGPO. La pregunta es ahí, ¿quién tendría o cómo tendríamos que hacer para que el término pueblos originarios pues tenga un alcance legal, tenga fundamentación legal? Bueno, sobre todo lo central y los avances más fuertes que hay están en el derecho internacional, en el convenio 169, en las declaraciones de Naciones Unidas, en la declaración americana y otros instrumentos. Entonces, sí veo muy complicado que entrar en un proceso de esos a nivel internacional. Es probable que a nivel nacional o a nivel de los estados, pues podamos hacerlo con los legisladores, es probable, no sé. Pero miren, me inclinaría más por mantener jurídicamente lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos como pueblo indígena, me parece importante. Y en lo político se puede ir empujando la idea de pueblos originarios, porque miren, hay otro problema. Muchos pueblos
que yo denomino indígenas, ni siquiera quieren llamarse pueblos originarios. Están, por ejemplo, los pueblos yaquis, que ellos dicen que son tribu yaqui, ¿no? En algunos casos yo he escuchado a los triquis de Oaxaca llamarse nación triqui, a los purépechas de algunos purépechas también de la meseta en Michoacán los he escuchado llamarse nación purépecha. En otros casos, vuelvo a Oaxaca, hay una identidad muy fuerte de comunidad y tan fuerte que tiene pleitos con su comunidad vecina. Entonces, es muy probable que si empujamos la idea de pueblo originario, pues haya otros que no quieran ese pueblo, ese concepto y quieran el suyo y así nos la podemos llevar bastante tiempo mientras los derechos siguen sin hacerse una realidad. Mi recomendación, como les digo, es eh, quedémonos con lo que tenemos ahorita, pueblo indígena, en lo jurídico y empujemos en lo político lo que nos parezca más adecuado. Ya veremos cómo vienen los tiempos y cuál es el concepto que más se adapta, ¿no? Bueno, bueno. Bien, si hay alguna otra pregunta, pues por favor, adelante. Bueno, a ver, parece que aquí en Facebook tenemos una pregunta. A ver. Bueno, dice Cristian Rasgado, ¿podría darnos más experiencias comunitarias de las cuales aprender caminos para resistir y hacer frente al despojo que se están llevando a cabo en el actual gobierno? y federal, el cual tiene sus particularidades, pero sigue siendo despojo. Sí. Hay muchas, ¿no? Hay muchas y se manifiestan de diversas maneras. Pienso, por ejemplo, en el año 95, un año después del levantamiento zapatista en Chiapas, pues comenzaron a surgir muchísimos gobiernos autónomos por todos lados, desde Sonora hasta Yucatán. Y con el paso del tiempo, muchos de estos gobiernos fueron sucumbiendo, ya sea porque no tenían el apoyo social suficiente, ya sea por la represión estatal, ya sea por otras cosas, fueron sucumbiendo y fueron quedando los que realmente tenían una reingambre y un proyecto distinto así tenemos actualmente, ya mencionaba San Francisco Cherán, creo que es un ejemplo histórico, político, jurídico de lo más avanzado que tenemos, pero pues hay otros, están los Macurahue en Sonora, están los de San Luis Acatlán en Guerrero, están los de Ochuc en Chiapas, estos dos últimos con bastantes problemas, pero ahí están todos los gobiernos de Oaxaca, pero sobre todo yo de Oaxaca recuperaría los proyectos comunitarios. Hay muchos proyectos comunitarios de educación primaria, de educación secundaria, que sostienen las propias comunidades. Ahí mismo en Oaxaca recuperaría el asunto de muchos proyectos comunitarios sobre alimentación, ¿no? Sembrar lo que necesita la comunidad para alimentarse. También en los 98 vimos muchos, sobre todo en Guerrero y después en Michoacán, vimos muchos proyectos de seguridad pública, las famosas policías comunitarias. Fueron muy fuertes en Guerrero, ahora pues ha disminuido su presencia. En Michoacán, pues se vio muy mezclados en algunos casos con el narcotráfico. Hay muchos proyectos más de defensa del territorio. Pienso en los yaquis de Sonora, pienso en los rarámuri de Sinaloa, pienso en los huirráricas de
Jalisco, pienso en los mayas de Yucatán, casi toda la península, Quintana Roo, Campeche, y que así podemos seguir hablando. Hay otros proyectos culturales, la reivindicación de las expresiones culturales para que no se las apropien las empresas. Hay una infinidad de ellas. También reivindicaría el asunto de las formas de lucha, porque muchas de estas luchas, de estas resistencias, según mi entender, se distan mucho de las formas de resistencia tradicionales, es decir, que la construcción de una organización vertical con un presidente, un secretario, un tesorero. No, no, yo creo que es otra cosa lo que estamos viendo. Los pueblos están apelando mucho a sus propias formas de organización, a sus propias maneras de moverse. Ya en los últimos años no hemos visto muchos movimientos en las indígenas en plazas públicas, tomando edificios o cerrando calles, como es el caso de los sindicatos o como el caso concreto ahorita de la CENTE, ¿no? Eh, Esto ha llevado a muchos compañeros estudiosos de estos fenómenos a decir que ha disminuido el movimiento. Y yo creo que no ha disminuido o no en la medida en que se cree, y hay muchísimo movimiento indígena en México, nada más que son regionales y se mueven de otra manera. ¿Cómo se mueven? Pues se van a los lugares sagrados que tienen y conversan con la naturaleza y se hacen fuertes espiritualmente. Y algunos creen que estas formas pues son muy favorables al Estado porque, pues, no le hacen presión, pero había que ver el efecto que tienen. Los pueblos se fortalecen y a partir de ellos, pues, vuelven a salir con más ánimos en defensa de sus derechos. Creo que esas transformaciones también tenemos que verlas y tenemos que analizarlas, y aquí, claro, el magisterio podría jugar un papel muy importante en eso, porque sospecho que van a ser las formas de lucha del futuro también, no solo del presente ahorita, sino del futuro, ¿no? Así es, efectivamente, pues como comentábamos hace rato, el peteo se está trabajando en diferentes rincones de este Estado, ¿no? estado, ¿no? Que es tan diverso. Y hemos visto cómo algunos procesos, en medida de sus posibilidades, están creando pues alternativas y también recuperando, ¿no? Las formas de vida comunitaria. Por ejemplo, proyectos educativos que se enfocan a la medicina natural, proyectos que se enfocan a la alimentación, y también hemos visto proyectos educativos que van avanzados, en el cual apuntan hacia una propuesta de educación como que sea a través de la educación, sea una propuesta para la defensa del territorio, sobre todo en lugares donde existen concesiones mineras. Entonces hemos visto que desde el peteo están generando propuestas que permitan que los estudiantes conozcan su territorio, para que a partir de esto puedan defenderse ante una situación, ¿no? Al tener una concesión minera abierta, porque sabemos que las concesiones están abiertas a 50 años y probablemente ahorita no haya movimiento, pero no sabemos de aquí a 20, 30 años, porque ellos tienen la posibilidad además de extender su concesión. Entonces, por eso la importancia que desde la educación empecemos a generar estos procesos, ¿no? de defensa del territorio. Y una cosa muy interesante que estás diciendo, Oscar, porque mira, en los pueblos hay un conocimiento tan valioso como el conocimiento científico. Eso ya está demostrado que hay muchas cosas que se desdeñaron por tiempos, simplemente porque los portadores de ellas no pasaron por alguna aula, y que en realidad son los que están dando solución a problemas y que pueden dar soluciones a fenómenos tan graves como el calentamiento global.
los calores que estamos viviendo ahorita en México, para ponerlo así muy concretito. ¿Quién nos puede decir en este momento qué es lo que vamos a hacer para que disminuyan los calores? Para que volvamos a tener agua. Se está secando los manantiales por todas partes. ¿Quién nos puede decir esto? Los campesinos son los únicos que saben o son los que más saben de estos fenómenos. Entonces, yo que trabajo con ellos, pues siempre nos dicen que ellos son los que recomiendan, no nosotros, que hay que sembrar árboles alrededor de los manantiales, que hay que hacer pues bordes para retener la tierra, que no se la lleve el viento, ¿no? Entonces, que no me vengan con que los campesinos son unos atrasados que no saben. Los hemos desdeñado por mucho tiempo y creo que una educación de nuevo tipo ligada a esto que decía del peteo tiene que revalorar eso. Pues, supongo que lo están haciendo en las regiones donde lo están haciendo, pero revalorarse más allá de su utilidad, porque tras de ella, pues también hay toda una concepción filosófica de lo colectivo, de lo nosótrico, de lo colectivo, ¿no? El asunto, por ejemplo, he hablado de la naturaleza, pero el asunto de la medicina, tú mencionabas, ¿quién nos puede decir cuántas enfermedades hay que la ciencia ni siquiera sabe que existen y que muchas comunidades ya saben cómo curarlas? Y el hecho de que haya médicos tradicionales, que haya médicas tradicionales, que haya parteras, que haya parteros, no es solamente de que tengan un conocimiento X y que pueden ayudar a la medicina eh, alópata. No, es toda una concepción de la enfermedad, toda una concepción del cuerpo, es toda una relación del cuerpo con el cosmos, con el ambiente, y eso tenemos que recuperarlo en la nueva educación, porque si no, esta pluriculturalidad, valorar las culturas de los pueblos indígenas, pues se puede convertir en un folclore barato que pues no ayuda más que a seguirlos manteniendo sojuzgados, ¿no? Creo que es el momento, pues, de que podamos trabajar esto a fondo. Bueno. Sí, perdón. Este, Nada. sí, creo que a través de los proyectos educativos que se plantean, pues nos permite trabajar a fondo todo el conocimiento que existe en las comunidades y, so- y dar ese paso, ¿no? De no quedarse, como decía usted, en folclorizar todo el conocimiento y la cultura que existe en nuestros pueblos. Sí, pues son de los retos también de los movimientos, ¿no? Que la gente sepa que no solamente es protesta lo nuestro, sino como dice ahora una consigna del magisterio, un movimiento. En la calle la protesta, pero en el aula la propuesta, ¿no? Y yo creo que eso es importante y es importante hacerlo, pero además de que es importante reconocer que hay elementos para hacerlo, es decir, que todos podemos aportar algo ahí, no solamente los grandes académicos, no, al contrario, hay que volver a los sabios de las comunidades, hay que ir a los que tienen conocimiento sobre el agua, sobre la alimentación, sobre el cosmos. Hay muchísima gente y nos lo estamos perdiendo por la soberbia de creer que el conocimiento válido, único, es el académico, ¿no? Sí, y bueno, hablando ya en pues este tema, ¿no? De la cuestión magisterial y como hemos hablado sobre la importancia de la educación de los pueblos, pues dentro de las demandas que se están realizando, pues se pide que el plan para la transformación de la educación en Oaxaca pueda estar dentro de la ley estatal de educación, que el peteo sea reconocido. Sí, claro. Sí, y pues esa es la lucha, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir usted acerca de esto? ¿Cómo, hacia dónde apuntar para que podamos
pues tener una ley estatal de educación en la cual sea reconocido el peteo. Mira, hay algunas experiencias históricas en otras materias que nos pueden ayudar. Por ejemplo, nosotros tenemos un artículo 27 constitucional que habla del reparto de la tierra desde 1917 y que se canceló, digamos, en 1992 con las reformas de Salinas. Pero ¿cómo se llegó a ese artículo 27? Porque fue toda una revolución, fue toda una revolución. El hecho de que hubiera ejidos, que hubiera comunidad agraria, fue una invención prácticamente de los constituyentes de 1917, que hay que decirlo, no eran ni científicos, ni académicos, ni licenciados, no eran los armados que fueron a la convención. ¿Y cómo llegaron a esa situación? Bueno, llegaron así porque los zapatistas, cuando sacan el plan de Ayala en 1917, lo comenzaron a echar a andar. Independiente, no esperaron. Ha estado hablando de Cherán, pero Cherán llega a ser un municipio indígena después de que ya lo habían constituido los cheranenses. Lo que quiero decir es que está bien, está muy bien incorporar el peteo a la ley estatal de educación. Pero mientras eso sucede, hay que comenzar a impulsar el peteo. Los acuerdos de San Andrés, firmados en 1916 en Chiapas entre el ejército zapatista y el gobierno federal, creo que son otro ejemplo muy claro de eso. El gobierno no cumplía y el Congreso Nacional Indígena comenzó a impulsar su ejecución, la autonomía por la vía de los hechos, se dijo. Y al paso de los años, pues al gobierno no le quedó más que, cuando llega el 2001, no le queda más que reconocer lo que ya era un hecho. Entonces, con relación a lo que me dices de cómo hacerle, yo digo que en principio hay que comenzar a impulsarlo. Y en segundo, yo creo que a la hora del debate sobre las leyes de educación en el Estado, hay que tomar varios elementos, que esos ya son más técnicos, de jurídicos, porque nosotros en la Constitución Federal, la educación es una competencia que legisla tanto el gobierno federal como el estatal, ¿no? Dicen algunos, el gobierno federal legisla de manera general y la ley estatal de educación lo aterriza. También cuando se dice eso, lo que se busca, si no se tiene cuidado, es limitar la participación de los estados en la educación y no. Esa legislación que hace el Estado federal por un lado y estatal por el otro, tiene un límite y tiene un límite hacia la alza y un límite hacia la baja, que son los contenidos de la propia Constitución. En la Constitución Federal, artículo 13, el artículo segundo y tercero, ya establecen los derechos a la educación y cómo deben ser. Y eso es lo que hay que desarrollar en la Ley de Educación de Oaxaca. Entonces tendríamos ya dos elementos. Uno, lo que se ha trabajado del peteo, que hay que darle forma de legislativa nada más. Y otro, los contenidos que están en la Constitución Federal, que también había que darle forma. Yo creo que esto es un trabajo, seguramente que lo han venido haciendo, pero que con miras a una legislación estatal que recoja estos contenidos, pues habrá que revisarlos seguramente en los próximos días, próximos meses, y es de tal manera que volvamos a tener una ley de avanzada, ¿no? Es decir, si el movimiento va avanzado en Oaxaca, tanto el movimiento indígena como el movimiento magisterial van avanzados, bueno, pues que se demuestren las propuestas que se están haciendo. Si logramos con una de estas demandas, estaríamos avanzando
en un tema fundamental que es la cuestión educativa en todo el estado de Oaxaca. Y Así es. sí, entonces, y sobre todo para nuestros pueblos originarios, esto permitiría pues darle ese giro a la educación, que podamos fortalecer una educación propia. Y tendríamos un plus de que si se involucran a los pueblos, estarían demandando ellos mismos el tipo de educación que quieren, ¿no? Entonces ahí podría haber una alianza fuerte entre magisterio y pueblos indígenas. En efecto, ¿no? Además, Creo que en los últimos tiempos, además, ha sido como una traba que han puesto, ¿no? Creo que le pasó esto Así es. a la universidad, a la UACO, a la Autónoma Comunal, que Así es. pues utilizaron esa estrategia como para no permitir, ¿no? Que darle su registro. Exacto. Bien, pues también invitamos al público para ver si tienen alguna otra pregunta, para que pues platiquemos, charlemos aquí con el doctor Francisco López Bárcenas, quien nos está acompañando en esta tarde aquí en Radio Plantón, la radio que salió a la calle y se quedó en Plantón. Bueno, pues parece que todavía no se animan, pero bueno, vamos a ver aquí en el Facebook, a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, parece que no. Y pues pues esa es una de las demandas principales, ¿no? que tenemos como magisterio. Y también está la otra que es el reconocimiento de la Dirección de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, que ya lo mencionaban hace rato, ¿no? También y hacían esta pregunta también sobre, pues, en un plano legislativo, pues, ¿qué implica que sea el reconocimiento con el nombre de los pueblos originarios o indígenas, ¿no? Sí, claro. Sí, yo sé pues que políticamente Es correcto hablar de pueblos originarios. Solamente advertía sobre las dificultades de hacerlo y las posibilidades de aprovechar lo que tenemos, ¿no? Pero mira, yo creo que la experiencia que hay, la experiencia histórica en lo que hay de esto, pues es que hay que comenzar a hacer. Es decir, si uno se espera que haya ley, va a ser difícil porque justamente es una demanda donde el Estado, como se dice popularmente, pues tiene el sartén por la mango, ¿no? Entonces, la manera de cambiar esa situación es comenzar haciendo. Yo estoy seguro que entre más, que si el peteo, por ejemplo, se implementaran en todo el estado, a las autoridades no les va a quedar más que reconocerlo, ni modo que les genera más problema no tenerlo, que reconocer lo que ya está hecho. Y también es difícil, yo lo he platicado con algunas autoridades en la Mixteca, les he propuesto cosas incluso de cómo aprovechar las tecnologías, porque el hecho de que uno vuelva a lo comunitario no quiere decir que se olvide de las tecnologías. Y lo que me han comentado es que es muy difícil porque tienen que reportar a la supervisión, porque tienen que, en fin, muchas cosas burocráticas. No dudo que así sea, pero bueno, pues ese es otro reto de cómo se van salvando esos obstáculos, pues para avanzar en lo que se tiene, ¿no? Bien, sí, perdón, estaba apagado mi micrófono. Pues sí, yo creo que sobre la medida de cómo se vaya caminando, pues también vamos poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos para la educación? Me están enviando acá unas fotos Ahí de
de ahí donde están ustedes, y estoy viendo varios compañeros, compañeras ahí. Un saludo para ellos, un saludo que se tomaron el tiempo de escuchar y pues ojalá estas reflexiones pues sirvan para alimentar el movimiento, ¿no? Ya hacía falta un movimiento, ya hacía rato que en Oaxaca pues no se daba esto y creo que los movimientos también enseñan, ¿no? Sí, efectivamente, pues a raíz de la pandemia y también otros Sí. factores por ahí que se juntan. Como que se quedó en pausa la cuestión de el movimiento social y magisterial. Entonces, pues hasta ahora creo que volvemos a ver un Zócalo pues, con varios compañeros, compañeras que están movilizados. Mm, y, y pues también vamos a mandar un saludo a la radio de Huautla, que el día de ayer nos estuvo acompañando y también el día de hoy. También por Facebook está retransmitiendo la radio de Yaxchil, que es en la Sierra Norte, y por Ixtlán, más arribita. Pues por ahí también nos están escuchando. Entonces el saludo para todos los que nos escuchan pues en los diferentes lugares, en cada rincón de Oaxaca y de otras latitudes. De acuerdo. Bueno, pues vamos cerrando el programa y pues si hay alguna pregunta todavía, pues hay que aprovechar. El compañero Francisco pues se encuentra con nosotros y pues al público, si tiene alguna pregunta, pues adelante, los micrófonos están abiertos. Bien, pues parece que No hay no hay preguntas, pero aquí tenemos un público nutrido que nos ha estado escuchando toda la tarde y Sí, lo estoy viendo. sí, estuvieron atentos acá a la plática y pues unas palabras ya para ir cerrando, pues sobre todo, ¿no? Para invitar pues a demás compañeros a que se sumen a la lucha, ¿no? Porque no hay de otra. Claro. Bueno, yo he estado pensando que los tiempos de crisis como los que vivimos, pues son momentos también, son oportunidades pues para reflexionar y para hacer propuestas novedosas para remontar esas crisis. Pero ese será también seguir impulsando la lucha. Pienso que, como ya lo dije desde el principio, la labor de los maestros es fundamental para si queremos transformar la sociedad. Y en ese mismo sentido, creo que nos merecemos una educación de calidad que el Estado debe garantizar y se garantiza, bueno, pues pagando buenos salarios a los profesores, generando buenos ambientes para la educación y creo que los maestros preparándose muy bien y pues generando estos programas de los que hemos hablado, ¿no? Pienso que también y que si logramos que las demandas del magisterio, las propuestas del magisterio con las demandas de los pueblos y sus propuestas pueden conjuntarse, podemos impulsar un movimiento fuerte, novedoso, que construya, no solo que diga lo que está mal, sino que haga propuestas para construir una sociedad distinta en la que todos nos merecemos, ¿no? Eso es. Y pues ánimo, compañeros, seguramente vienen momentos difíciles, pero pues el apoyo de muchos sectores sociales pues está con ustedes, ¿no? pues muchas gracias por compartirnos su palabra, su tiempo. Aquí todos los compañeros que están acá escuchando, pues estuvieron atentos y seguramente también todos los que se conectaron, pues pudieron escuchar su palabra. Pues agradecemos profundamente su participación y esperamos que pues nos vuelvan a visitar, a compartir aquí en este espacio de Radio Plantón,
por ahí nos quedamos con las ganas también de adquirir algunos de sus libros, pero pues esperemos que pronto estemos bien. Hay algunos libros en la jícara. Hay sobre a propósito de Oaxaca y los cambios que está habiendo. Y lo más reciente que presentamos hace unas semanas, pues es La Tierra no se vende, sobre la protección de los territorios frente a los despojos. Si quieren adquirirlos por ahí, pues por ahí están. Bien, pues ya escucharon compañeras, compañeros, pues pueden adquirir algunos de sus libros del compañero Francisco, aquí en La Jícara, una librería que se encuentra por acá cerca. Ahorita buscamos bien la dirección y la compartimos. Y pues muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros. A ustedes, un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos.